En el año 1807 se produjo la invasión por las tropas francesas napoleónicas de España. La península había sufrido la presencia militar francesa en otras ocasiones. En el siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión y durante la Guerra de la Convención. Aunque ninguno de estos episodios tuvo las consecuencias que produjo en los españoles la Guerra de la Independencia. Napoleón era el principal protagonista de todo lo que sucedía en Europa. Su figura y su proyecto político y militar eran halagados por toda la intelectualidad liberal española desde 1795. Sus victorias causaban admiración incluso entre sus enemigos. Si la Revolución Francesa desencadenó un torrente de cambios políticos, sociales, culturales y militares, Napoleón lo extendió más allá de las fronteras de su país y convirtió la revolución en un suceso crucial de la historia europea y mundial. Napoleón, como todos sus contemporáneos, consideraba a España como un cadáver exánime. Tuvo una sorpresa fatal al descubrir que, si el Estado español estaba muerto, la sociedad española estaba llena de vida y repleta en todas sus partes de fuerza de resistencia. Esta frase la pronunció Karl Marx en 1854. Sus palabras muestran cómo la Guerra de la Independencia ha sido uno de los grandes mitos constitutivos de la historia contemporánea más allá de nuestras propias fronteras. Entre 1795 y 1815, Napoleón trazó nuevas fronteras en Europa. Se convirtió de forma indirecta en el arquitecto de las independencias de los países iberoamericanos. Cambió la configuración de Oriente Medio. Reforzó las ambiciones imperialistas británicas y contribuyó al ascenso de los Estados Unidos. Napoleón fue derrotado en Egipto, en Haití y en la batalla naval de Trafalgar. Pero esto no impidió que sus granaderos impusieran su ley sobre buena parte del continente europeo hasta 1814. En este largo ciclo bélico, Gran Bretaña estuvo en guerra con Francia durante más de 20 años. Gran Bretaña, gracias a su poder naval y a su capacidad comercial e industrial, fue la pieza central de un amplio abanico de coaliciones en un combate que se libró por todo el planeta. Es importante considerar que un punto central en este ciclo bélico fue España. Tras el Tratado de Basilea, que puso fin a la guerra entre la España de Carlos IV y la Francia revolucionaria, España pasó de ser enemigo a aliado de la República Francesa. El Tratado de San Ildefonso selló una alianza contra Gran Bretaña, alentada por el válido Manuel Godoy, que arrastró a España a un enfrentamiento naval verdaderamente ruinoso. Sucesivamente, los británicos atacaron el Cabo de San Vicente, Santa Cruz de Tenerife, Trinidad, Puerto Rico y Ferrol. Por último, la derrota de Trafalgar en 1805 desmanteló la flota española y consagró la hegemonía marítima británica, dejando así a los españoles entregados a Francia y con sus posesiones americanas prácticamente indefensas. España era formalmente aliada del Imperio francés, pero en la práctica era un satélite político obligado a colaborar en las guerras contra Gran Bretaña. El 21 de noviembre de 1806, Napoleón decretaba el bloqueo continental sobre Inglaterra. En 1807, entraban tropas francesas en España, teóricamente camino de Portugal.
pero la realidad era que su objetivo era poner en el trono de España a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Estaba a punto de comenzar la Guerra de Independencia. Cuando empezó la Guerra de la Independencia, el ejército español tenía más de 120.000 hombres. Unas guardias reales que no eran nada palatinas, que eran auténticamente, sobre todo tanto en infantería como en caballería, eran las unidades mejor dotadas, más preparadas, las fuerzas de élite. Luego tenían lo que era el ejército regular, infantería, caballería, artillería e ingenieros, y tenían un tercer componente que era la milicia provincial que solamente cogía o cubría la corona de Castilla y estaba dividida en 4 divisiones, que eran las típicas divisiones del ejército. Eran en total entre 120 y 130.000 hombres, muy bien distribuidos entre tropa y cuadros de mando. En marzo de 1808 tenía Napoleón en España 100.000 hombres. Un ejército enorme para controlar una población exigua y muy desperdigada por un país muy extenso. Según el censo de Godoy de 1797, el último antes de la guerra, España tenía registrados 10,5 millones de habitantes y Madrid únicamente 167.000. La guerra de España, evidentemente, tiene también su repercusión en las guerras que Napoleón mantiene en Centro Europa. Hay un determinado momento en que Napoleón va sacando tropas de España para crear la Gran Armée, para afrontar la invasión de Rusia. Cuando esa invasión de Rusia fracasa y los franceses se retiran, sin embargo, Napoleón mantiene todavía más de 100.000 hombres en España, además más de 100.000 veteranos en España. Eso tiene que ser ya con una Francia invadida por los aliados, cuando él dispone el abandono casi masivo, pero que podía haber hecho pues bastantes meses antes y que hubiera dado bastante mejor resultado militar. Murat fue nombrado en febrero de 1808 lugarteniente del emperador en España. Entre abril y mayo de 1808, Madrid y su entorno fueron escenario de una rápida sucesión de acontecimientos que precipitaron el estallido de la Guerra de la Independencia. Las tropas imperiales desplegadas en el país consumían mucho, logísticamente, muchos recursos humanos, mucha alimentación, muchas cuestiones de intendencia. Esto acabó cansando al pueblo español. Hay varios sucesos muy interesantes previos al 2 de mayo. En primer lugar, cuando la Junta de Abastecimiento Central de Madrid exige a todos los ciudadanos de Madrid, independientemente del estatus social, que tienen que alojar tropas imperiales. Algunos, como el Seminario de Nobles de Madrid, responden y dicen, no, aquí no nos vais a meter a estas personas. Bueno, se tuvieron que aguantar porque al final se les forzó y se hizo. También se alojó a soldados, principalmente oficiales, en casas de nobles, en casas del clero que residía en Madrid. Por supuesto, también la masa del ejército se metió a los alrededores de Madrid, en barracones que había en Madrid, en cuarteles que había en Madrid, como el de Conde Duque o, por ejemplo, el propio cuartel de artillería de Monteleón. Pero hay pequeños roces, ¿no? Y hay todo tipo de anécdotas, desde un pequeño 2 de mayo que se da en abril de 1808, donde en la Plaza Mayor tropas imperiales y sublevados madrileños combaten brevemente en la Plaza Mayor de Madrid. El motín de Aranjuez forzó la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. 4 días después, Carlos IV escribía a Bonaparte diciéndole que había sido obligado a abdicar. Mientras tanto, Murat asumía el control militar de la ciudad, vigilando el Palacio Real
donde permanecían retenidos varios miembros de la familia real española. El 20 de abril, Murat consiguió la liberación de Godoy y su marcha inmediata a Bayona. En esos días de abril, Napoleón ordenó el traslado de la familia real española a Bayona, con el objetivo de obtener las abdicaciones de Fernando VII y de Carlos IV a su favor. Ruego, por último, a vuestra Majestad encarecidamente que se penetre de nuestra situación actual y de que se trata de excluir para siempre del trono de España nuestra dinastía, sustituyendo en su lugar la imperial de Francia. Que esto no podemos hacerlo sin el expreso consentimiento de todos los individuos que tienen y pueden tener derecho a la corona, ni tampoco sin el mismo expreso consentimiento de la nación española, reunida en Cortes y en lugar seguro, que además de esto, hallándonos en un país extraño, no habría quien se persuadiese que obrábamos con libertad, y esta sola consideración anularía cuanto hiciésemos y podría producir fatales consecuencias. El 2 de mayo de 1808, el intento francés de trasladar a los infantes Francisco de Paula y María Luisa fuera de Madrid provocó la sublevación del pueblo madrileño contra las tropas de Murat. Fue el triste despertar al que seguirían 6 años de lucha y violencia. Mesonero Romanos nos ha dejado en sus memorias una crónica de aquellas horas. Muy entrada ya la mañana del siguiente día 3, apareció en casa el amanuense, hablaba atropelladamente y como fuera de sí de las varias espantosas escenas que decía haber sido testigo en la plaza de Palacio, donde, como es sabido, empezó el alzamiento del pueblo, cortando los tiros de los coches en que iban a ser trasladados los infantes a Francia y acometiendo con insano furor a la escolta de la caballería francesa. Hablaba de haber visto más tarde en la Puerta del Sol la desesperada y casi salvaje lucha de manolería con la odiada y repugnante tropa de mamelucos franceses, a quienes apellidaban los moros por su traje oriental. Decía haber visto meterse a las mujeres por bajo de los caballos para hundir en sus vientres las navajas y encaramarse a los hombres a la grupa de los mismos para hacer a los jinetes el propio agasajo. Refiérase también a la más seria y enconada lucha del Parque de Monteleón y a las horribles venganzas del francés en revancha de la resistencia de aquellos héroes. En el Parque de Artillería de Monteleón, los capitanes Daoiz y Velarde se sumaron al levantamiento del 2 de mayo. Combatieron al francés hasta caer muertos sin ayuda de sus compañeros de armas y de las autoridades españolas existentes en Madrid. Los madrileños se lanzaron a la lucha contra el invasor. Las mujeres, como Manuela Malasaña, jugaron un papel fundamental por su patriotismo y valor en los combates callejeros contra los soldados de Napoleón. Animaban a los hombres, cuidaban a los heridos y se lanzaban a la pelea contra coraceros y mamelucos sin miedo, empuñando navajas y cuchillos. El levantamiento del 2 de mayo, sin dirección política, pero de enorme intensidad, fue reprimido con gran violencia. Centenares de civiles fueron muertos en las calles o fusilados al día siguiente, el 3 de mayo, en la montaña de Príncipe Pío, episodio que ha quedado inmortalizado por Goya. Madrid se convirtió en un campo de batalla. Juan Pérez de Guzmán y Gallo nos ha dejado la crónica de todo lo ocurrido, cifrando en 400 las víctimas causadas por los franceses. La Guerra de la Independencia aglutinó a los españoles contra el invasor. Andrés Torrejón y Simón Hernández, alcaldes de Móstoles, firmaron el conocido bando llamando a los españoles a socorrer a la capital. Señores justicias de los pueblos a quienes se presentare este oficio, de mí, el alcalde ordinario de la villa de Móstoles. Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas. Por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, so color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedan vuestras mercedes, pues,
a tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alistándonos, pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Como consecuencia de estos sucesos, Murat, máximo mando militar francés en Madrid, dio una proclama plagada de amenazas a la población, a las autoridades, a la nobleza y a la Iglesia. La sangre francesa y española se ha derramado hoy en la villa de Madrid. Nuestros comunes enemigos han conseguido armar por un momento a los españoles contra los franceses. Desde mi llegada a esta capital, habría podido convenceros de que me he visto obligado contra mi voluntad a rechazar la fuerza con la fuerza. Haced conocer a las cabezas del clero y de la nobleza que la conservación de sus privilegios penderá de la conducta que tengan con el emperador. Anunciad que todo pueblo en que un francés haya sido asesinado será quemado inmediatamente. Comenzaba la represión. Las tropas francesas marcaban con una X las puertas desde donde algún vecino les había hecho frente disparando desde las ventanas. El 5 de mayo, Napoleón, blandiendo los informes que tenía de los sucesos de Madrid, impuso fácilmente su voluntad. Fernando renunciaba en su padre Carlos IV y este en Napoleón. En los días siguientes, la revuelta se extendió por toda España. Lo que había empezado como una protesta contra la ocupación y las abdicaciones se convirtió en una insurrección general contra el francés y el inicio de una guerra nacional. La noticia recorrió toda Europa. Fichte escribió sus Discursos a la nación alemana en homenaje al pueblo que se levantó en España contra los franceses. En respuesta a la invasión francesa se formaron en toda España juntas de gobierno que asumieron el poder en nombre del rey Fernando VII. Estas juntas eran la expresión del sentimiento patriótico español y del rechazo a la ocupación francesa.
Ese mismo movimiento se extendió por América. El 11 de junio, en Buenos Aires, el Cabildo Abierto declara la formación de una junta de gobierno. El 20 de julio, en Lima, el virrey José de Abascal declaró la formación de una nueva junta de gobierno. El 21, en Quito, el Cabildo Abierto declaró la formación de una junta de gobierno. Napoleón, dada la importancia que tomaba la revuelta de los españoles, envió a España al mariscal Duesme para controlar Cataluña, el mariscal Moncey para controlar Valencia y a Dupont para controlar Andalucía. El 6 de junio de 1808, cerca del pueblo del Bruch, al pie de la montaña de Montserrat, se enfrentó el ejército francés con unidades del ejército español y los somatenes catalanes, que contra todo pronóstico ganaron la batalla. Una columna de 3.800 franceses, comandada por Schwartz, salió de Barcelona en dirección a Manresa. Para llegar a este municipio tenía que pasar por Bruch, pero en el camino les sorprendió una tormenta y los españoles tuvieron tiempo de organizar la defensa. El 14 de junio tuvo lugar un nuevo enfrentamiento y los franceses nuevamente fueron derrotados. Simultáneamente tuvo lugar la batalla de la Poza de Santa Isabel en un antiguo fondeadero de la bahía de Cádiz, frente al arsenal de la Carraca, en Puerto Real. Primero el gobernador de Cádiz, el marqués de Solano, fue acusado de afrancesado y asesinado por un grupo de exaltados. A continuación, la Junta de Sevilla se sublevó y nombró al capitán general Tomás de Morla como sustituto de Solano, que se puso como objetivo destruir a la escuadra francesa, que permanecía en España desde la derrota de Trafalgar. Morla, con 4.219 hombres y 6 embarcaciones, 5 de ellas navíos de línea, y el buque insignia Príncipe de Asturias, la fragata Flora y 496 cañones, exigió primero a Rosily que se rindiera, pero este se negó y comenzó el combate. El almirante francés Rosily, rodeado también en alta mar por los ingleses, se rindió ante los andaluces. En la bahía de Cádiz se capturaron 5 navíos de línea y una fragata que fueron sumados a la Armada Española, y se hicieron más de 3.500 prisioneros. El balance de esta victoria contra los hombres de Napoleón fue de 12 muertos y 51 heridos en el bando francés, y de 5 muertos y 50 heridos en el lado español. Los franceses fueron derrotados 3 veces por los españoles antes de Bailén, aunque estas otras victorias han sido menos recordadas. El día 12 tuvo lugar la batalla del Cabezón, cerca de Valladolid, en la que el español Cuesta fue derrotado por el general francés Bessières, que entró en Valladolid. A este combate siguió la batalla de Medina de Rioseco, que acabó con una nueva derrota de los españoles, lo que facilitó la ocupación de Castilla y abrió la puerta del norte a los franceses, que entraron en Santander poco después, y aseguró la llegada a Madrid de José Bonaparte. La victoria francesa de Medina de Rioseco se encuentra en el Arco del Triunfo de París. Un ejército español se formó a instancias de la Junta Suprema de Sevilla y quedó bajo el mando del general Castaños, tropas que habrían de enfrentarse en el campo de batalla de Bailén con los soldados de Dupont. El general Reding, de origen suizo, presidió la Junta de Málaga y armó a su alrededor el ejército del Reino de Granada. Tras reunirse con el general Castaños en Porcuna, el 11 de julio, decidieron la unificación de sus tropas, dando lugar al ejército de Andalucía bajo el mando de Castaños, con Reding como general de la primera división. La batalla de Bailén es la primera batalla en total de campo abierto que se obtiene una victoria sobre las fuerzas imperiales. Previamente, las fuerzas imperiales han sido derrotadas en Valencia, ante las puertas de Valencia, Moncey con su cuerpo de ejército, y previamente, 2 días antes, en Cataluña, en el Bruch, los somatenes
catalanes con ayuda de desertores de las unidades valonas de la Guardia y de los suizos que están de guardia en Barcelona, es la derrota. En resumidas cuentas, se va a enfrentar, hay un enfrentamiento con 45 batallones de los reales ejércitos, insisto, solamente 4 batallones nuevos. El ejército pondrá 25 batallones, la Guardia Real un batallón, la Marina, que podríamos hablar, porque es importante también la contribución de la Real Marina, no como Real Marina, sino como fuerza terrestre, pone un batallón, si no recuerdo mal, y si me fallan las cuentas, me disculpáis, 14 batallones de milicias. Al lado de eso, se maneja pues 31 escuadrones de caballería. Prácticamente toda la caballería que hay está allí. Y en esos 31 escuadrones, distribuidos en 2 de los regimientos, aparecen esos garrochistas, que tanta fama luego adquirieron por su valor, que no por la eficacia operativa, que están distribuidos prácticamente en apoyo de la batería central y en el regimiento España. Al general Dupont se le ordenó avanzar sobre el sur de España. Tenía una gran experiencia de guerra. Participó en las batallas de Halle, 1806, y Jena, 1806, contra los prusianos, y la batalla de Friedland, 1807, frente a los rusos. Dupont realmente lo que tenía asignado era tomar 3 claves de Andalucía, que eran, bueno, en primer lugar serían 4 en realidad, hacerse con los pasos de Sierra Morena, luego tomar Córdoba y luego tomar Sevilla y luego consecuentemente Cádiz. Dupont, el problema que tiene Dupont es que es un general muy inseguro. Después del saqueo de Córdoba y de la batalla del puente de Alcolea, Dupont, ya pasando al mes de julio de 1808, se da cuenta de que se está empezando a quedar aislado. Dupont solo cuenta más o menos con unos 23.000 efectivos más o menos y se da cuenta de que va a quedar rodeado por Castaños, por Reding, por todos los dispositivos y se va a quedar sin esos accesos a Sierra Morena y de ahí a Madrid. Bailén se encuentra ubicado en medio de una amplia campiña en donde las temperaturas a mediados de julio alcanzan con facilidad los 40 y 45 grados a la sombra. Calor acentuado por la quema de rastrojos y sembrados por efectos del fuego artillero y del sudor del combate. La batalla comenzó el 16 de julio de 1808. El ejército francés atacó el flanco izquierdo español, que estaba compuesto por la división del general Malet, marqués de Coupigny. El ataque francés fue rechazado por la división española, que infligió graves bajas al ejército francés. El 18 de julio, los españoles contraatacaron. El ejército español avanzó por el centro y por el flanco derecho y rodeó al ejército francés, que se vio obligado a rendirse el 19 de julio, entregando su armamento, municiones y provisiones. Yo no vi el triste desfile de los 8.000 soldados de Dupont cuando entregaron sus armas ante el general Castaño, porque esto tuvo lugar en Andújar. Por delante de nosotros desfilaron las tropas de Bedel, en número de 9.300 hombres, y dejando sus armas en pabellón, nos entregaron muchas águilas y 40 cañones. Los mirábamos y nos parecía imposible que aquellos fueran los vencedores de todo el mundo. Después de haber borrado la geografía del continente para hacer otra nueva, clavando sus banderas donde mejor les pareció, desbordando imperios y haciendo con tronos y reyes un juego de titiriteros, tropezaban en una piedra del camino de aquella remota Andalucía, tierra casi olvidada del mundo desde la expulsión del islamismo. Muchos de los combatientes de Bailén han quedado en el olvido, como María Bellido Vallejos. Cuenta la leyenda que cuando iba a llevar agua a los soldados, una bala destruyó su cántaro.
pero ella no se amilanó y siguió su camino. Tras su rendición, los franceses fueron llevados inicialmente a Cádiz, pero debido a las protestas por el coste de su mantenimiento, fueron trasladados a la deshabitada isla de Cabrera, donde sufrieron condiciones inhumanas de hambre, sed, enfermedades y extrema precariedad. Después de Bailén, Stendhal escribió que ni Rusia ni Waterloo produjeron nunca efecto parecido en aquella alma orgullosa del emperador. Hay muchas anécdotas de Napoleón pasando revistas a la Gran Armée. En el momento en el que reconocía a oficiales que habían estado en la batalla de Bailén, los sacaba, los dejaba en ridículo y los echaba de la formación. Bailén es algo que es inconcebible para Napoleón en ese imaginario. Bailén no decidió el resultado de la guerra, pero fue el soplo de ánimo que decidió a los españoles a luchar. Sucedió en el momento justo en el que llegaban a Londres los negociadores de la Junta Suprema de Sevilla para instar a los británicos a apoyarles en la guerra. Aquel fue el primer gran éxito de la resistencia antinapoleónica y animó a otros países a luchar contra Napoleón. Terminado el verano de 1808, José I tuvo que abandonar Madrid después de haberse proclamado rey de España. El general Francisco Javier Castaños entró en la ciudad al frente del ejército español el 2 de julio. En el norte tampoco marchaban bien las cosas para los franceses. Zaragoza ocupa en el mapa militar, podríamos decir, estratégico español, un punto clave por su proximidad a Francia, como punto de comunicación entre Cataluña y el resto del norte de España, y en Zaragoza, donde no hay tropas francesas cuando estalla la guerra, se produce un levantamiento, evidentemente, contra Napoleón, ¿no? Napoleón no puede permitir que una ciudad del tamaño y de la importancia que tenía Zaragoza en España, pues se mantenga contra su dominio, contra su pretensión de control de la península. De manera que envía tropas, envía a sus generales para que tomen la ciudad. En el primer sitio, que va a desarrollarse durante los meses de junio a agosto de 1808, con muy pocos soldados y con una mayoría de población civil defendiendo la ciudad, pues la ciudad consigue resistir y llega un momento en el que, al producirse la derrota de Bailén, el ejército francés que está sitiando Zaragoza, que no ha podido tomar la ciudad, decide retirarse. A continuación, transcurren 2 meses en donde la ciudad vuelve a estar, digamos, libre de los franceses y no sufre ningún ataque, y en el que la ciudad se va a reforzar, se van a construir nuevas fortificaciones y también se va a utilizar como un elemento de propaganda de la resistencia de los españoles para el resto de España. El segundo sitio empieza en diciembre, también va a durar 2 meses, concluye en febrero, y en este caso los españoles van a ser derrotados, puesto que aunque también ofrecen una tenaz resistencia, por motivo de la grave epidemia de tifus que va a producir miles de bajas, y también por supuesto por el cansancio por la resistencia militar, la ciudad se rinde y cae en poder de los franceses en febrero del 9. Benito Pérez Galdós narra la dureza de los combates en su episodio Zaragoza. No se concibe, ni en las previsiones del arte militar ha entrado nunca, que, apoderado el enemigo de la muralla por la superioridad incontrastable de su fuerza material, ofrezcan las casas nuevas líneas de fortificaciones, improvisadas por la iniciativa de cada vecino. No se concibe que,
tomada una casa, sea preciso organizar un verdadero plan de sitio para tomarla inmediata, empleando la zapa, la mina y ataques parciales a la bayoneta, desarrollando contra un tabique ingeniosa estratagema. No se concibe que, tomada una acera, sea preciso, para pasar a la de enfrente, poner en ejecución las teorías de Vauban, y que para saltar un arroyo sea preciso hacer paralelas, zigzags y caminos cubiertos. Los generales franceses se llevaban las manos a la cabeza diciendo: «Esto no se parece a nada de lo que hemos visto». En los gloriosos anales del imperio se encuentran muchas partes como este. «Hemos entrado en Splandau. Mañana estaremos en Berlín». Lo que aún no se había escrito era lo siguiente: «Después de 2 días y 2 noches de combate, hemos tomado la casa número 1 de la calle de Pavostre. Ignoramos cuándo se podrá tomar el número 2». El 21 de agosto de 1808, el duque de Wellington desembarcó en Portugal y derrotó a Junot en Vimeiro. 20.000 soldados abandonaron Portugal por mar rumbo a Francia, fruto de la Convención de Sintra. Las juntas se unieron en septiembre para formar la Junta Central. El emperador, ante la marcha de la Guerra de España, se ve obligado a intervenir directamente para reponer a su hermano en el trono. Cruzó los Pirineos al frente de más de 200.000 hombres. Su avance hacia la capital fue rápido y metódico. Bilbao cayó en manos francesas el 2 de noviembre de 1808. El 30 de noviembre de 1808 cae el puerto de Somosierra, paso clave que defendía el acceso a Madrid desde el norte, comandado por el general San Juan, que trató de detener al ejército imperial con unos 9.000 hombres y una batería de artillería. Va avanzando con sus objetivos y avanza hasta Somosierra. El objetivo final, evidentemente, es Madrid, que es la capital que había abandonado el rey José Bonaparte. Y antes de Somosierra hay una primera línea defensiva, que es Sepúlveda. Sepúlveda es una batalla que podría ser muy anecdótica y curiosa porque es un fracaso de la Guardia Imperial. Se habla de los fracasos de la Guardia Imperial, de Waterloo o de la Guerra de Liberación Alemana de 1813, pero la gente se olvida de que Sepúlveda, el 28 de noviembre de 1808, bajo Savary, este comandante de la Gendarmería Imperial, lidera a los cazadores a caballo de la Guardia Imperial y a los fusileros de la Guardia Imperial contra esa posición española y no consiguen tomarla. Somosierra, otro combate que Napoleón pensó que sería de gran facilidad, pero la verdad es que no salió como él se lo esperaba. El puerto de Somosierra estaba defendido por el general Benito de San Juan, estableciendo una defensa de unas 4 líneas, más o menos artilleras. A primera hora de la mañana Napoleón llega. Los principales unidades que combaten en la batalla de Somosierra, para resumir, son el 9º Regimiento de Infantería Ligera francés, el 96 de Infantería de Línea y los escuadrones ligeros polacos, que luego serían adscritos a la Guardia Imperial francesa, gracias a la batalla de Somosierra. Saben lo que se juegan el Gran Ducado de Varsovia, y entonces dicen, entramos. Efectivamente, hay una carga arrolladora de un escuadrón, son 2 compañías en aquellos tiempos. La primera batería puede hacer fuego, causa muchas bajas, pero la carga sigue, cae la segunda pequeña batería española, sigue el escuadrón cargando, cae la tercera línea de baterías y todavía cae la 4ª línea de baterías. Perdón, la 4ª línea de piezas, no de baterías. Es una batería como tal, sería la primera línea y luego 3 líneas sucesivas. Es una carga arrolladora de la caballería, la fuerza del escuadrón polaco pierde más del 60% de su personal, pero claro, tras ese escuadrón va un escuadrón de cazadores de la Guardia y todo el regimiento.
La victoria en Somosierra permitió a los franceses entrar en Madrid el 4 de diciembre de 1808, restaurar a José I Bonaparte y consolidar temporalmente el control napoleónico sobre el centro peninsular. La resistencia española se replegó hacia el sur y el oeste, donde continuó la guerra. Las victorias de Napoleón en la península forzaron a los españoles a hacer una nueva forma de guerra. Es el momento del apogeo de las guerrillas, formadas a partir de los restos del ejército español derrotado. España era el frente al que nadie quería ser destinado. Entonces Marbot lo que viene a decir, y describe así esta situación, y dice: un poco más lejos descubrimos los cadáveres de 2 infantes franceses, recientemente asesinados. Estaban totalmente desnudos, pero como sus chacós se encontraban próximos a ellos, pude leer los números grabados sobre las placas, y reconocí que los infortunados pertenecían a uno de los regimientos del cuerpo del mariscal Ney. Finalmente, a poca distancia de allí, apercibimos algo horrible: un joven oficial del 10º de cazadores a caballo, vestido, todavía con el uniforme, clavado por manos y pies en la puerta de una granja. El desgraciado estaba cabeza abajo, y debajo se había encendido una fogata. Felizmente, para él, sus tormentos habían cesado, pues estaba muerto. Pero la sangre de sus heridas manaba aún, prueba evidente de que su suplicio era reciente, y de que los asesinos no se encontraban lejos. Empuñé, pues, mi sable, y mis 2 usuarios hicieron lo mismo con sus carabinas. Bien hicimos, porque unos instantes después, 8 españoles, 2 de ellos montados, hicieron fuego sobre nosotros, desde detrás de unos matorrales. El general Joseph Leopold Sigisbert Hugo, padre del escritor Víctor Hugo, que volvió a España con los 100.000 hijos de San Luis, no era capaz de comprender por qué el pueblo español le recibía fraternalmente en 1823, y durante la Guerra de la Independencia, esos mismos españoles masacraban a sus soldados. Una población civil y soldados sin unidades, liderados por hombres como el Empecinado, Espocimina, el Charro o el cura Merino, hacían la guerra sin cuartel al francés. El 14 de enero de 1809 se firmó el Tratado Anglo-Español contra Francia a través de la intermediación de Juan Ruiz de Apodaca, ministro plenipotenciario ante Gran Bretaña, por encargo de la Junta Suprema Central. En estos momentos los franceses dominaban el norte y el centro, mientras que los anglo-españoles dominaban el perímetro exterior de la península. Los reveses para uno y otro bando fueron reiterados. Zaragoza cayó en febrero de 1809. Las tropas españolas fueron vencidas en Uclés y Ocaña. La ciudad de Gerona se convirtió en el símbolo más heroico de la resistencia española durante la Guerra de la Independencia. Entre mayo y diciembre de 1809, sus habitantes, soldados y civiles por igual, resistieron 3 asedios consecutivos del ejército napoleónico. El general Mariano Álvarez de Castro, al mando de una guarnición de apenas 6.000 hombres, defendió la plaza frente a más de 30.000 soldados franceses comandados por Sency y Verdier. Privados de víveres y azotados por el hambre y la enfermedad, los gerundenses sostuvieron su defensa durante 7 meses, rechazando repetidos asaltos y bombardeos que destruyeron buena parte de la ciudad. Cuando finalmente Álvarez de Castro cayó enfermo y fue hecho prisionero, Gerona se rindió el 12 de diciembre de 1809. De sus 17.000 habitantes, apenas la mitad sobrevivió. Álvarez de Castro fue llevado prisionero a Perpiñán y finalmente al castillo de Figueras, donde murió el 22 de enero de 1810. Aunque la ciudad fue ocupada, su resistencia se convirtió en un símbolo nacional de patriotismo y sacrificio, celebrada en toda España como ejemplo del espíritu indomable que sostuvo la lucha contra Napoleón. En campo abierto solo las grandes unidades francesas podían moverse por España.
Cádiz se convirtió en el símbolo de la resistencia y de los nuevos tiempos que habían de llegar a España gracias a la primera Constitución que se dieron los españoles, aprobada finalmente el 19 de marzo de 1812. El asedio de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, es duradero. Dura aproximadamente 2 años y pico, 2 años y 4 meses. Dicen que es uno de los más largos de toda la historia bélica de Europa de todos los tiempos. Y sin embargo no fue un asedio tan duro. La maniobra de refugiarse, lo que quedaba del Estado español, en Cádiz es bastante brillante, es bastante genial, porque es una ciudad fortaleza, una ciudad además abierta. Y en realidad tampoco fue propiamente un sitio cerrado en tanto en cuanto Cádiz estaba abierta al mar y protegida por una flota española y por una flota inglesa. Es decir, que contaba con suministros, que contaba con apoyo y sobre todo contaba con la ayuda financiera que venía de América, porque en América se asumió la guerra de la independencia también como una guerra patriótica en la que desde luego participaron los americanos en apoyo de la España de las Cortes de Cádiz. Es en 1810 cuando cobra forma la organización política de la resistencia al francés en el extremo sur de la península. La Junta Suprema Central, agotada y acosada por los reveses militares, se disolvió el 29 de enero de 1810 y delegó su autoridad en el Consejo de Regencia, instalado en Cádiz, la única gran ciudad libre del dominio francés. Desde allí, rodeados por mar y por el enemigo, los representantes del país convocan a las Cortes Generales y Extraordinarias, donde se sientan, por primera vez, diputados peninsulares y americanos. Cádiz se convierte así en la capital política de la España libre, en el foco de legitimidad de una nación en guerra. La discusión de la Constitución fue prolija hasta que se llegó a su resultado. En el oratorio de San Felipe Neri se unen monárquicos absolutistas con patriotas y liberales de todo tipo. En España hay una diferencia ideológica importante entre la mayor parte de los que combaten contra las tropas napoleónicas, que combaten por Dios la patria del rey, y los liberales que están haciendo una constitución a su medida en Cádiz, hasta tal punto que es muy llamativo cómo los liberales, cuando presentan la Constitución a las Cortes, dicen que nada de lo que ahí se presenta supone cambio sobre la Constitución tradicional del reino, simplemente se ha organizado de forma distinta, que no hay artículo de la Constitución que no tenga su origen en una ley tradicional española. Es decir, si hace un discurso muy distinto a la verdad, porque la verdad, como demostró Lois en su trabajo sobre el manifiesto de 1814, es que decenas de artículos de la Constitución de Cádiz están copiados de las constituciones francesas de 1793 y sobre todo de 1791. Pero eso no se podía decir, porque no podías decir que estabas luchando contra los franceses y al mismo tiempo copiando las constituciones de los que te invadían. Esta primera Constitución reconoce la soberanía nacional, la división de poderes y los derechos de los ciudadanos. Napoleón, confiado en su superioridad militar, retira parte de sus tropas hacia el frente ruso en 1812, dejando la península en manos de sus mariscales. La ocupación se mantiene, pero el control comienza a resquebrajarse. El empecinado, Espoz y Mina, el cura Merino y otros muchos hostigan los convoyes, cortan las comunicaciones y hacen de cada avance francés una pesadilla cotidiana. La guerra de desgaste, una lucha sin cuartel que consume hombres y recursos del ejército imperial. La auténtica importancia de la guerrilla no radica en el éxito o no éxito de sus acciones militares contra los franceses, sino que su presencia a lo largo y ancho de toda la península hace que los franceses tengan que diseminar sus tropas.
Con más de 300.000 hombres en España, los franceses nunca pueden concentrar masas de maniobras de más de unos 50.000 hombres. ¿Qué significa eso? Que Wellington dispone del mismo número de hombres para ponerle enfrente, porque puede concentrar todas las tropas inglesas frente a los franceses, a las cuales puede unir además el ejército regular español. Lo fundamental de la guerrilla es eso, que obliga a que los franceses, si quieren controlar el terreno, tengan que dispersar a sus tropas por toda la península y por tanto les hace una victoria casi imposible, porque para ocupar la península tienen que dedicar decenas y decenas de miles de soldados. En el oeste, los británicos, al mando del futuro duque de Wellington, coordinan sus operaciones con los españoles, abriendo un nuevo frente contra Napoleón, obteniendo una victoria decisiva en la batalla de los Arapiles, cerca de Salamanca. Las tropas francesas se ven obligadas a evacuar Madrid otra vez. Por primera vez, el curso de la guerra empieza a inclinarse contra el imperio napoleónico. En 1813 la suerte de Napoleón está echada. Su ejército se ha desangrado en Rusia. Mientras tanto, en España, el 21 de junio de 1813, en la batalla de Vitoria, el ejército aliado, británicos, portugueses y españoles, derrotan definitivamente a las fuerzas de José Bonaparte. La retirada francesa es caótica. Las columnas imperiales abandonan España cruzando los Pirineos. En el norte, el general Freire vence en San Marcial. Era el 31 de agosto de 1813. Coronando el esfuerzo de años de resistencia popular, el duque de Wellington quedó admirado tras contemplar la batalla. En diciembre de 1813, Napoleón, derrotado, reconoce a Fernando VII retenido por los franceses como rey de España, aunque con cierta soberbia se arroga el papel de reinstaurador de los Borbones en el trono y sueña con que los españoles sean otra vez sus aliados. Tras 5 años de guerra, España recobra su independencia. Fernando VII cruzó la frontera el 19 de marzo. El 26 entró por Gerona. El 6 de abril abdicó Napoleón, que fue llevado a la isla de Elba. Fernando VII, el 4 de mayo, firma el Decreto de Valencia, por el que anula la Constitución de Cádiz y restaura el antiguo régimen. Las Cortes se disuelven y los liberales son perseguidos. El rey quiere volver el tiempo atrás, como si nada hubiese ocurrido en esos 6 años. Para derrotar a Francia, las monarquías europeas tuvieron que esforzarse a fondo y adoptar algunas de las novedades de su adversario. Como en España, en otros lugares de Europa se emplearon contra Francia las ideas francesas. Unas ideas que no desaparecieron con la derrota de Bonaparte, ni con el decreto de Fernando VII. En Europa, su imperio fue borrado del mapa, aún con su efímero regreso de los 100 días, al tiempo que se consolidó el dominio imperial británico en la India. Se descompuso el español en América. Estados Unidos duplicó su extensión con la compra de la Luisiana a Francia en 1812, y Rusia avanzó con sus planes de expansión en Finlandia, Polonia, contra el Imperio Otomano y hacia el Pacífico. El recuerdo de la Guerra de Independencia ha quedado grabado en la memoria de los españoles, en las narraciones, en la pintura, en el callejero y los monumentos. La destrucción provocada por esta guerra tardó décadas en restañarse.